Bien, pues dentro del marco enorme de las virtudes teologales que estamos revisando, particularmente la caridad, el lunes pasado, el lunes de esta semana, vimos los efectos tan brutalmente negativos que sorprendieron a más de uno de ustedes. Después tuve el gusto de platicar en privado con varias familias que se manifestaron sumamente sorprendidos por el brutal impacto de la ausencia de caricias. Y hoy nos toca ver otro tipo de impacto negativo. Parece mentira, pero pues la verdad es que ¿cuántas maneras hay de acertar al blanco en una diana? Con pistola, con arco, con fusil, con lo que quieras. ¿Cuántos modos hay de acertar? Uno, el centro. ¿Y cuántos modos hay de equivocarse? Infinito. El número de equivocaciones posibles asciende al nivel de infinito. El mal, así es múltiple. La verdad es una, el acierto es uno. Y una de las formas de equivocarnos más frecuente en el intercambio que llamamos relaciones interpersonales y por lo tanto negarle al otro la caridad como virtud, es lo que vamos a conocer con el nombre, algunos de ustedes ya lo conocen, porque ya hace un par de años o más me escucharon el tema, pero vale la pena el repaso, porque estoy seguro que más de uno de ustedes, aunque ya lo haya escuchado, más de uno de ustedes se va a sorprender. De hecho, por aquí estoy viendo, aunque no digo su nombre, a una familia que manifestó una enorme sorpresa cuando se enteró de los efectos de lo que se llama caricia condicional negativa, que es el tema, o a lo mejor si nos da tiempo, uno de los temas que hoy voy a exponer. ¿Qué son las caricias condicionales negativas y qué efectos producen en cualquier persona que las reciba? No importa quién sea y qué edad tenga. Claro, particularmente mientras más pequeña es la persona en edad o en edad afectiva o en madurez, el daño que se le puede hacer es mayor. La caricia condicional negativa se define en lenguaje popular como castigo. Voy a silenciar al grupo, perdón. Se define popularmente con el nombre de castigo, amenaza, golpe, regañada, sopapo, pellizco, cuerazo, coscorrón, insulto, maldición, palabrotas. Todo eso y más, ad infinitum, ad nauseam, es la caricia condicional negativa. Y por desgracia, tengo la certeza, después de 6 décadas de dedicarme a esta cuestión de la psicología, desde mis 18 años que andaba yo ya estudiando esto en la Universidad Iberoamericana, y ya se manejaban estos temas, porque estaba empezando a conocerse la monumental obra del doctor Eric Berne, que precisamente es el primero en introducir en la década de los 60 el concepto de unidad básica de relación interpersonal, que es la caricia. Y da sus 6 tipos de caricias: la condicional negativa, la condicional positiva, la falsa, la de lástima, la incondicional negativa y la incondicional positiva, que ya hemos visto en sesiones pasadas
y que todavía tiene mucho tramo que recorrer en esta exposición sobre lo que es la virtud de la caridad. Bueno, pues ya definí con diferentes palabras lo que es la caricia condicional negativa. Voy a poner algunos ejemplos de estas caricias y ustedes podrían decir, ¿pero cómo caricias? Pues sí, porque ese es su nombre técnico, caricias. Así las llamó el doctor Verne y ya se quedó definitivamente en el léxico de los especialistas en estos temas para referirnos a la unidad básica de relación interpersonal, caricia. Algunos autores, junto a la palabra caricia, ponen la palabra estímulo. Y entonces así nos queda más claro que es un estímulo que yo lanzo hacia alguna persona con el ánimo de modificar su conducta o su estado de ánimo, o las dos cosas. Y las condicionales negativas, castigos, amenazas, golpes, regañadas, etcétera, son dadas en atención a una conducta indeseable o reprobable desde el punto de vista de quien las da. Puede ser que el que da la caricia condicional negativa no tenga razón. Ocurre con muchísima frecuencia, que es la más abundante en nuestra cultura nacional mexicana, la condicional negativa, más que cualquiera de las otras 5, mucho más, porque es un paradigma que hemos heredado desde aquella famosa escena en la cual el niño le pregunta a su madre, ¿por qué me pegas tanto, mami? Y la mamá contesta, porque te quiero mucho, porque quiero que seas un hombre de bien. Si no te amara, no te pegaría. Cosa que tiene sus bemoles, de los cuales hablaremos. Entonces, la mamá o el papá pueden decir cosas como esta. Te lo he dicho 1000 veces y tú no entiendes. Y sopas con la caricia condicional negativa. Eres un bruto, eres un idiota, igualita que tu madre, igualito que tu padre, te pareces al tío fulano. Recuerdo yo una anécdota personal muy interesante que motivó que mi papá y mi mamá se retiraran de la casa de mis abuelos. Un día que escucharon a mi abuela decirme, eres tan malo, Juan Bosco, que vas a terminar tu vida como tu tío Juan, borracho en un baldío. Bueno, hasta ahí llegó mi estancia en la casa de los abuelos. Yo me acuerdo que tenía 5 años, en donde nos habíamos refugiado por motivos políticos, porque mi padre era un perseguido político. A partir de ahí, él buscó una casita en renta y ahí nos fuimos a vivir. Así que ese de te lo he dicho 1000 veces y tú no entiendes, eres un ta. Siempre he cuestionado algo en lo que les pido que pongan muchísima atención. Si la persona que lanza esta caricia, este estímulo, reflexionara un momentito en lo que está diciendo, se daría cuenta de que lo ha dicho 1000 veces. Claro, pueden ser 738 o 525 o a lo mejor una docena. Y aquí mi crítica muy severa es, ¿por qué si se lo ha dicho 1000 veces, esa persona con autoridad todavía no se ha dado cuenta de que la constante reiteración de lo mismo no ha producido ningún resultado positivo? Porque a pesar de haberlo dicho 1000 veces, el hijo, el hermano, el quien sea, sigue cometiendo el mismo error.
sigue cometiendo el mismo pecado. Sigue metiendo la pata en el mismo agujero. Después de que se lo han dicho 1000 veces. Muy pocas personas, por sí solas, son capaces de reflexionar por ahí de la vez número 114, o más o menos, que está repitiendo siempre el error. No solamente no va a obtener ningún resultado positivo, sino todo lo contrario. El decirlo 1001 veces refuerza el error. Decirle a una persona que abusa del alcohol, y que por lo tanto es un tata borracho, y que por lo tanto va a terminar sus días de mala manera, no solamente no lo ayuda a reflexionar o a modificar su conducta, sino que científicamente está comprobado que la reiteración del señalamiento del error refuerza la conducta que pretendemos eliminar. Miren, queridos amigos, alumnos, pacientes, público en general, si de todas estas sesiones solo nos aprendiéramos eso, la atención sistemática al error no lo elimina. La atención sistemática al error lo refuerza, lo hace más grave, lo hace más frecuente, lo hace más intenso y a veces lo hace más cínico. El comportamiento de la persona a la cual pretendemos corregir, educar o mejorar. Así que entonces yo los invito sinceramente a hacer un cambio de paradigma. Dejen de señalar el error. Al menos dejen de señalarlo de manera acre, de manera agresiva, de manera descalificadora, de manera humillante, de malos modos, de modo que afecten la dignidad, el estado de ánimo y hasta la salud de la persona que recibe el estímulo condicional negativo. Es una cordial invitación, porque obviamente es una tremenda falta de caridad comprender que estamos haciendo un efecto negativo, que estamos obteniendo el reforzamiento de la conducta que queremos eliminar. Entonces, si no nos mueve la virtud de la caridad, que nos mueva la razón práctica, como diría Emmanuel Kant, que nos mueva la razón práctica, que nos mueva la razón lógica, la razón racional. No solamente no sirve que estés duro y dale, duro y dale, duro y dale con los errores de tu prójimo, sino que además de que no sirve para nada, bueno, refuerza el error. Este solo hecho podría hacernos pensar, ya que no la caridad como tal, sino la razón práctica, en abandonar ese paradigma tan nuestro, tan nacional, que consiste en que siempre, siempre tenemos la crítica a flor de labio y casi nunca tenemos el reconocimiento o la caricia incondicional a flor de piel y a flor de lengua mucho menos. Y luego de ahí se deriva, lógicamente, lo que sigue. Me tienes harto con tus errores. O peor aún, cuando se le dice a la persona, no me tienes harto con tus errores, sino tú me tienes harto. ¿Pero por qué? Porque tú eres tú, me tienes harto. ¿Qué no entiendes que tú me tienes harto?
Y entonces aquí ya tenemos una ruptura en puerta. Si es que no sucedió ya que esa brutal expresión de me tienes harto, tú, es una especie de oficialización de la ruptura de las relaciones. Porque ¿qué sigue? Pues se sigue, ¿qué puedo esperar de ti? Si contigo ni a misa porque te volteas para el coro, ¿qué puedo esperar de ti si eres igualita que tu madre? ¿Qué puedo esperar de ti si eres igualito que tu padre, del que por cierto ya se divorció o está a punto de hacerlo? Y luego de todo este atajo, todo este tilichero de cosas que decimos, se refrenda con expresiones como ya lo sabía. ¿Quién fue? Ah, pues sí, tenías que ser tú. ¿Quién más? ¿Quién más? Tenías que ser tú. Claro. De los demás espero el acierto. De ti espero el error. Se continúa con la separación física. La separación física respecto de la persona a la cual estamos dirigiendo la caricia condicional negativa, sobre todo si es un menor, si es un hijo. Enciérrate en tu cuarto y no bajes hasta que te quites esa jeta tan desagradable. En fin, resumiendo lo que he dicho entonces, el efecto principal: se refuerza la conducta que se pretende modificar. Y completo esta afirmación con otra. Y eliminamos la conducta que pretendemos instalar. Así que el efecto negativo lo es por partida doble. Y si seguimos persiguiendo con este tipo de caricias al otro, a veces al marido, a veces a la esposa y generalmente a los hijos, lograremos mayor rebeldía. Si la persona acariciada, a veces hay que contemplar esta posibilidad, la persona acariciada en venganza cambia su conducta mala por otra peor. ¿Sí? En venganza. Conozco el caso, me acuerdo muy bien de un caso en donde el marido alcohólico era brutalmente regañado, humillado, descalificado por la esposa, y él le decía: pues mira, vieja, yo me la iba a seguir hasta mañana, viernes, pero ¿cómo ves? Por tu culpa me la voy a seguir todo el fin de semana. Y el lunes ya veremos si voy a trabajar. Así que cambia su conducta mala por otra peor. Ahora, aquí viene un concepto particularmente importante. Podríamos pensar que la víctima de la caricia condicional negativa no va a realizar en su vida adulta la repetición de esta forma de caricias. Pues, ¿qué creen? Le tengo al grupo una mala noticia. Y la mala noticia consiste en que la persona ofendida, humillada, perseguida, descalificada, con este tipo de caricia condicional negativa, suele introyectar al agresor. ¿Esto qué significa? Que se come al agresor y se vuelve como él. Y entonces así tenemos una señora, por ejemplo, tengo muchos casos reales que pasan por mi cabeza, que tuvo una mamá particularmente agresiva, criticona, ofensiva, descalificadora, que utilizó siempre a la condicional negativa. Y la censura, la critica, habla mal de su mamá. Pero así trata a sus hijos
y así trata a su marido y a su quien pueda. ¿Y por qué lo hace? Porque introyectó al agresor, introyectó a la agresora. Introyectar quiere decir tragar. Es un verbo griego que significa tragazón. La persona víctima introyecta al agresor y en este caso comienza a perseguir al perseguidor o a perseguir a otros. ¿Y por qué? Porque es la única tonada amorosa que sabe graznar. No aprendió otro idioma, no aprendió otro lenguaje, no aprendió a decir siempre lo positivo, o al menos la mayor parte de las veces. No aprendió a reconocer, no aprendió a regalar caricias incondicionales positivas. ¿Qué aprendió? Literalmente utilizo el verbo graznar, porque es como un ave de rapiña que cae sobre la carroña para devorarla. Aunque sea su hijo, aunque sea su esposo, aunque sea su mujer, y a veces aunque sea su madre o su padre. Así que si alguien ha sido muy perseguido y maltratado desde su niñez, tal vez se convertirá en un psicópata. En un ratito más, en unos 2, 3 minutos más, platicaré cuál es el perfil del psicópata. Es decir, de ese niño que fue particularmente hostigado, particularmente buleado, como se dice ahora, particularmente hostigado. Y si no perdió la vida, si no se suicidó, si resistió el embate de la agresora, de la persona agresora, lo más probable es que se vuelva resistente, se vuelva inmune. Y cuando se vuelve inmune, se vuelve psicópata. Y empieza a practicar una serie de dichos que él aprendió con las personas que ahora tiene a su alcance. Y así es como repite los mitos aprendidos en su niñez. La letra con sangre entra, quien bien te quiere te hará llorar, ya no me pega, ya no me quiere, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. Canta por ahí una tal Dulce, con buena voz hasta eso, pero con una letra verdaderamente digna de un estudio psiquiátrico. Haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. Lo cual implica un concepto que voy a extender a continuación, particularmente importante y que tiene un fundamento científico muy profundo. Este concepto científico que a continuación voy a explicar es que el ser humano, por naturaleza, prefiere una canasta llena de espinas que una canasta vacía. El peor castigo para un preso, sí, para un prisionero en una cárcel, no es el conjunto de golpes, patadas, insultos, escupitajos, apodos, humillaciones que puede recibir. No. El peor castigo que teme el criminal más avesado, el criminal más psicópata, el criminal con más experiencia, es el aislamiento. Lo que en México se llama el apando. Sí, así se llama la celda en donde durante meses, y a veces si el preso sobrevive, durante años puede estar una persona recluida sin ver la luz del sol,
y estrictamente recibiendo por debajo de una fisura en la puerta su rancho, su comida cotidiana un par de veces al día, y si logra sobrevivir, va a tener el aislamiento efectos psiquiátricos verdaderamente tenebrosos, verdaderamente desastrosos. Así que lo peor no es la caricia condicional negativa, lo peor es la ausencia de caricias, pero muy cerquita en los efectos destructivos anda pues la caricia condicional negativa. Las conclusiones sobre este tema de la caricia condicional negativa son a la vez simples y complejos. Les pido por favor a todos que piensen muy bien. No vuelvan a dar castigos dolorosos a nadie. Nadie los merece. Castigos penosos, palabras humillantes, reprensiones severas, y mucho menos en presencia de los demás. Si queremos triunfar como padres, madres, maestros, educadores, jefes o líderes, jamás nos mostraremos resentidos o enojados con nadie. Mantendremos nuestro afecto explícito. Afecto explícito. Nada de que te quiero por dentro y ya lo sabes y para qué te lo digo. No. Afecto que se siente, que se escucha. Por eso me estoy basando en esta exposición, en mi libro. Solo quien se siente amado puede ser educado. De nada sirve que lo ames por dentro, desde tu interior. Tienes que amarlo de modo explícito, de modo que se vea, que se sienta, que se sepa, que lo arrolles con tu amor, con tus caricias gratis, positivas. Y esto a costa de cualquier esfuerzo interior. Dice San Juan Bosco sobre este asunto. Mi tocayo San Juan Bosco. No, bueno, tocayo por nombre, aunque no en santidad. No peguéis jamás a ningún niño por ningún motivo, porque le puedes dejar una huella imborrable de la cual pueda jamás recuperarse. Y esta máxima aplica también para adultos y en general para cualquier persona. Nunca nos expresemos con desprecio hacia nuestros educandos, hijos o colaboradores, por ningún defecto que tengan, mucho menos en presencia de sus compañeros, hermanos o parientes. Cualquier advertencia cariñosa, por firme que sea, por importante que sea, por urgente que sea, démosla siempre confidencialmente, en privado y, como dice nuevamente San Juan Bosco, con mucha ternura, con mucha dulzura. Sea la afabilidad, afable viene de fablar, entonces afable significa palabras suaves, con fondo firme. Sea la afabilidad, palabras suaves con fondo firme, nuestra manera de tratar a todo mundo. Ganemos los corazones de nuestros educandos o colaboradores por medio del amor incondicional, utilizando la fórmula nutricional básica de CTR. Recordemos siempre la máxima de San Francisco de Sales. Más moscas se casan con una gota de miel que con un barril de hiel. Así, las notas características de nuestro accionar educativo para adultos, para personas de la tercera edad, para menores de edad, para nuestros hijos, para nuestros nietos, será nuestro accionar educativo con dulzura, con caridad y paciencia.
Nada de palabras mordaces, irónicas, sarcásticas, ni bofetones o recursos parecidos. Como decía Ricardo antes de empezar la sesión, más vale alejarse que utilizar la ironía, el sarcasmo, la mordacidad, los bofetones, la pérdida de la paciencia y recursos parecidos. Conviene utilizar castigos suaves en la forma y firmes en el fondo, siempre de tal modo que después de ellos, después de la reprensión, ellos, sobre todo nuestros hijos, quieran volverse más amigos nuestros, quieran acercarse más a nosotros, en vez de alejarse de nuestro lado, humillados, ofendidos y resentidos, y encantados de hacer lo contrario de lo que los padres o los jefes anhelamos que ellos hagan. Hasta aquí mi exposición sobre caricia condicional negativa. Pero nos quedan unos minutos para ligar el tema que acabamos de ver con el lógicamente concomitante, que es la caricia incondicional negativa. La otra se da en vista de la conducta indeseable, desde el punto de vista de quien da la caricia. Pero la caricia incondicional negativa no se le da al otro en vista de su conducta mala o reprobable, según yo. Se le da porque existe. Se le da porque es, porque me cae gordo. Simplemente porque está ahí. Y se procura hacerle sentir el desprecio, la ironía, la burla, el sarcasmo. Y se disfruta haciéndoselo sentir. La colección de frases acariciantes, incondicionales negativas, en nuestro folclore nacional es riquísima y amplísima. Y no estoy aquí para repetir lo que la gente dice. Nada más les pido recordarlo, imaginarlo. Esta caricia es muy apreciada por los masoquistas y por las víctimas profesionales, por los que juegan a víctimas, como lo refleja esa canción terrible de rómpeme, pégame, mátame, pero no me dejes morir en la indiferencia. Del mismo tenor de aquella de haz conmigo lo que quieras. Esta caricia incondicional negativa es dada con el ánimo de destruir esencialmente a la persona que la recibe. Este receptor ya podrá ser un santo o ejecutar a la perfección las tareas más complejas y de todas formas recibir caricias incondicionales negativas. ¿Motivo para darlas? La grave patología que contamina a la persona que las da. Introyectó al perseguidor y se volvió un perseguidor y se volvió psicópata. Y entonces el psicópata disfruta con el daño que hace. 1, 2, es incapaz de arrepentirse. 3, convierte su conciencia de juez en legislador. Él hace sus leyes. Esos son básicamente los 3 rasgos del psicópata, los más importantes. Hay autores que le sacan como 15 o 16. Me conformo con que se aprendan esos 3. Un alto porcentaje de papás de todos los niveles sociales utiliza este brutal estimulante, la caricia incondicional negativa, para hacer a sus hijos muy hombrecitos, muy machos,
muy valientes, y lo único que verdaderamente logran es una castración emocional y una gruesa secuela de impotencias y amarguras. Los efectos son los mismos pero agravados que los producidos por las caricias condicionales negativas. Aunque las incondicionales negativas logran efectos más brutales. Incluso, algo que es muy frecuente es el suicidio. Es impresionante la cantidad de jóvenes que se suicidan cada hora. Las estadísticas hablan hasta de 12 niños, adolescentes, jóvenes que se suicidan con una frecuencia aterradora porque nunca han recibido, nunca han conocido el amor incondicional de sus padres, sino únicamente la condicionalidad negativa y la incondicionalidad negativa también. Como reflexión final de este tema, hemos visto con total claridad que el hambre en el organismo humano, que el organismo humano tiene de estimulación y de excitación es lo que produce la vida. ¿Cómo nos mantenemos vivos? A ver, llamo la atención del grupo sobre este concepto. El ser humano se mantiene vivo a base de estimulación, particularmente de estimulación afectiva. Lo malo de esta particularidad es que de esta particularidad surgen dos fuerzas diametralmente opuestas: el odio y el amor, contra la destructividad y la crueldad, y la productividad y la solidaridad, contra la guerra y la violencia. Desafortunadamente, hoy en día es mucho más fácil excitarse, exaltarse por el enojo, por la rabia, por la crueldad, por la manía destructiva, que excitarse o exaltarse por amor o interés creativo o productivo. Porque excitarse o estimularse o dar estímulos por odio, por rabia, por ira, por frustración, ojo, no requiere ningún esfuerzo. Es espontáneo. Repito el concepto. Excitarse o estimularse. O excitarse ya no a uno mismo, sino a otros. O estimular a otros por odio, rabia, ira o frustración, no requiere ningún esfuerzo. En cambio, entrar en euforia, en intercambio de estímulos afectivos, positivos, nutrientes, requiere esfuerzo. Porque el amor es una decisión. Porque la caridad es una decisión. Y para practicarla, muchísimas veces se requiere de heroísmo. Por esa razón, los grandes santos han desarrollado paciencia, disciplina, aprendizaje, concentración, penas, reflexiones, decisiones, para no dejarse llevar por las hormonas, para no dejarse llevar por los impulsos espontáneos del rechazo, del odio, de la indiferencia, de la condicionalidad, de la descalificación, de la venganza. Son santos precisamente por eso. Y de aquí viene la bestial inclinación de nuestra era posmoderna. Como esa cancioncita, perdón que cite otra vez una canción, soy antillano y qué, que es una afirmación blasfema, que se puede traducir como yo hago lo que quiero, espontáneamente, sin restricción alguna, ¿y qué? Ese tipo de personas tan abundante hoy en día, tan metidas en los mass media,
carecen de pensamiento crítico, no aguantan las frustraciones, viven sumergidas en su propio narcisismo y en su voracidad sensorial. Son niños que no han crecido a los 50 años de edad cronológica y que producen y reproducen estímulos fáciles y de impacto alucinante, adictivo pero degradante. Pero ellos son los que venden rating, interés y adicción. Los estímulos de alto impacto como los accidentes, los incendios, los crímenes, las guerras o desastres naturales pueden verse o leerse y mantienen a la gente hiperestimulada a tal grado que la mayoría de las personas ya no anhela la caricia tierna, no anhela la gente el momento de intimidad, el gesto amoroso, cálido y sencillo. No. Hoy hemos llegado a una era en la que todo tiene que ser estruendoso, abrumador, brutalmente arrollador, a tal grado en el cual llega el momento en el cual ver una noticia que describe 200 cadáveres putrefactos degollados por los narcos, apenas causa un gesto de desdén. Como por ejemplo una noticia que salió hoy, en el cual 5 personas acribilladas aparecen metidas en una camioneta, está clavada en algún arroyo en el estado de Guanajuato, y que si vemos el reportaje de los reporteros, es como si estuviera contando que acaban de salir 5 bollos del horno de la panadería. Con una indiferencia, con una crueldad, con una manera de decirlo verdaderamente indigna. Bien, como pensamiento final, recordemos entonces que la caridad cristiana reclama de nosotros la práctica heroica de esa virtud cristiana. Sin heroísmo no hay caridad. Sin caridad no hay caricia incondicional positiva. Sin caridad, lo que va a triunfar en nuestras relaciones interpersonales es el triste tema que hemos visto hoy. Bien, hasta aquí nuestra exposición y pasamos a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás cosas que nos quieran decir. Adelante, por favor.